Esperamos sus preguntas, que las formularemos en los últimos minutos de la intervención de Pedro. Pues Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros y cuando quieras. Vale. Yo creo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿puede ser? Sí, correcto, Pedro. Vale. Si Ahora, quieres darle a iniciar presentación para que se vea más grande. sí, le he dado, pero ahora. ¿Sí? Perfecto, Pedro. Vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por la invitación y sobre todo por el interés que muestran esta cita, ¿no? Que veo una participación masiva. Bueno, yo voy a intentar introducir un poquito lo que estuvimos haciendo con el plan director. Después un poquito sobre los materiales que encontramos en la Cartuja. Posteriormente hablaré un poco sobre las técnicas de construcción con tierra. Haremos un muy rápido pasaje sobre experiencias nuestras con la arquitectura con tierra, un poco por desmitificar el tema de la baja calidad constructiva, bueno, que muchas veces se asocia la tierra a arquitecturas humildes, pues por desmitificar esto, y finalmente con una propuesta de cómo podríamos intervenir las zonas deterioradas de TAP, ¿no? Lo primero que voy a hacer es salirme de esta presentación porque yo bueno, en esta presentación veo aquí yo una pantalla, no tengo claro si vosotros veis la totalidad de la pantalla o a ver si puedo... bueno. Pedro, vemos la pantalla, la presentación, y por lo menos yo te veo arriba en pequeño. Vale, de acuerdo, perfecto. Entonces, la persona que aparece en la fotografía es Antonio Almagrao Gorbea, que bueno, es un arquitecto muy centrado en temas de investigación de patrimonio, responsable de múltiples edificios y es un hombre muy curtido y es una de las personas que a mí pues, más me ha enseñado en temas de patrimonio, ¿no? Que participó en el plan director. También participó Elena Barles, que le tengo que dar las gracias por lo múltiple que hizo y nos facilitó. Y Kerstin Eller, que es una investigadora que está citada, residente en la Universidad de Granada, que fue quien realizó los análisis de los materiales que luego os hablaré. Y José Manuel López Osorio, también otro arquitecto que estuvo muy activo durante toda esta investigación. Bueno, yo voy a hablar rápido y al final ya si quedase alguna duda, pues lo podemos comentar, ¿no? Entonces, con Antonio Almagro, lo que estuvimos haciendo fue un levantamiento topográfico para tener con precisión todas las medidas del edificio y después estuvimos volando un dron alrededor, ¿sí? Con ese dron lo que pudimos hacer es esto que ahora os estoy compartiendo, creo que se ve, que parece una imagen aérea, pero realmente es un 3D accesible desde un programa gratuito, un visor gratuito, que cualquier persona puede tener instalado en su ordenador porque es de peso muy vacío, ¿no? Entonces, o sea, esto realmente es un levantamiento de la Cartuja que yo puedo acercarme, puedo ver cómo está en el momento que hicimos el levantamiento de esta zona de la muralla. Aquí incluso vemos que hay un aliviadero, las distintas zonas, e incluso pues me puedo acercar y con una calidad muy alta pues tener una idea del estado en el momento de la realización de este vuelo, ¿no? Y a partir del vuelo fue con lo que se realiza este 3D que nos sirve para inmortalizar el edificio. A partir de ahí, a partir de este 3D, nosotros lo que podemos sacar son imágenes como las que espero que estéis viendo ahora,
que todavía tienen más calidad y en las cuales pues me puedo acercar hasta el detalle de la chimenea para ver cómo estaba ese día concreto, el detalle del hueco, cómo se hizo y cómo se cerró posteriormente con otro tipo de carpintería, este cerrado, bueno. Y nos sirve para traernos el edificio a la oficina. Y aunque pueda parecer que allí, in situ, ¿no?, dentro del edificio, se ven más las cosas, lo real es que cuando ves esta imagen en tu ordenador, tienes una percepción de detalles que empiezas a ver coincidencias que desde el edificio es muy, muy difícil de ver, sobre todo porque como es un edificio tan grande que puede haber 300 metros desde una punta hasta la otra, a lo que llegas andando ya casi se te ha olvidado lo que había en la otra punta, ¿no? Entonces aquí realmente es que estableces conexiones de una manera inmediata, ¿no? Esta fue la primera de las aportaciones que pudimos hacer y, bueno, y no solamente imágenes del exterior, ¿no?, sino que también bueno, imágenes de otro frontal, de otro de los edificios, videovivencias, imágenes aéreas en las que se ven las deformaciones de la cubierta, pero también del interior, ¿no?, que nos permiten tener pues una lectura del estado, pues bueno, en mi caso, pues de la importancia de las fisuras, poder hacer un seguimiento, incluso el estado de las pinturas, ¿no?, tanto en este caso con vista cenital como vistas de alzado, ¿no?, que nos permiten pues eso, una calidad de entendimiento muy, 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 muy alta. Bueno, vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Ya habiendo contado un poquillo lo que hicimos. Y luego lo que hicimos fue tomar una serie de muestras de distintos sitios, de materiales, como los que están aquí mostrados, y pudimos encontrar, por ejemplo, pues que los morteros eran en su gran mayoría de yeso. La anhidrita es también un tipo de yeso cocido a más alta temperatura. Luego podemos ver pues, forjados que también estaban hechos de yeso, más yeso en revestimientos de fachada que pudimos encontrar. Y en la zona de la tapia sí que vimos tanto yeso como cal, ¿no? Analizando todos estos materiales y tomando dimensiones, pudimos realizar un plano de cerca perimetral de la muralla, identificando como distintos periodos constructivos, incluso técnicas constructivas e incluso formatos de ladrillo de distinto tamaño, ¿no? Entonces vimos como que realmente hubo varias cuadrillas trabajando probablemente en simultáneo. Sí que creemos que hubo una primera cuadrilla que fue la que realizó el trazado y la que realizó el zócalo de inicio, ¿no? Esos se ve una homogeneidad casi absoluta, pero una vez ya levantados los primeros 60 centímetros del muro, se metieron cuadrillas distintas y empezaron a trabajar en simultáneo. ¿Por qué eligieron la tapia? Pues seguramente porque eran conscientes de la cantidad de metros y de superficies que había que realizar, y la tierra era un material muy económico que les permitía pues, poderlo formalizar, ¿no? Hicimos una línea temporal en la que pudimos establecer como los distintos periodos en los que se había realizado la tapia y sucesivas reparaciones que se habían ido añadiendo, ¿no?, que se resumían en este plano y en la línea cronológica que tenemos en la parte inferior. Esto a su vez lo reflejamos en alzados, como para poder establecer los distintos materiales, distintos grados de compactación de la tierra, porcentajes de cal, cuando había sillarejo, cuando había piedra, y tener como una lectura completa de este perímetro para poder tener una idea más clara de su preservación. ¿Qué materiales fueron los que encontramos? Bueno, yo sí que os pido
que si alguna vez se me oye bajo o algo, que por favor, Ignacio, que me interrumpáis y lo soluciono, ¿vale? Porque yo voy hablando, doy por hecho que todo va bien, pero bueno, si algo falla, me lo decís, por favor. Bueno, ¿qué materiales son los que podemos encontrar en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes? Pues sobre todo el yeso, la cal y el barro, ¿no? Este tema del algezar que había comentado antes José Miguel Pesqué, sí, tuvo que haber un horno de fábrica de yeso, un horno de cocción de yeso, de algez, ¿no? Algez es la palabra que proviene del árabe, al-yiz. Cuando el yeso lo vemos a través del microscopio, encontramos una serie de cristales puntiagudos, aciculares, como los que estamos viendo en esta imagen, ¿no? De tal forma que esto ya es un yeso que sacamos de la pared y lo miramos con el microscopio, ¿no? Y ya vemos ahí esa estructura cristalina de cristales que se entrelazan, ¿vale? Lo que pasa es que esto en concreto no está viéndose a través del microscopio, sino que esto es una cueva real que existe en México, donde pues por circunstancias los cristales de yeso pudieron formarse y nos evitan el tener que mirarlo con un microscopio. Pero si mirásemos nuestra pared de casa, que está hecha de yeso, encontraríamos esto, una estructura que cuando se mete con agua, cuando se hidrata, se mete con agua, crece y eso es lo que le da la estabilidad, ¿no? Entonces la forma de trabajar del yeso es siempre es un entrelazamiento de cristales. Esto vuelve a ser lo mismo, cristales de yeso que se han formado y que durante su expansión, es decir, cuando el cristal de yeso original seco se hidrata, empieza a crecer, a crecer, a crecer y llega a formalizar estas separaciones entre láminas de piedra. Esto realmente es una cueva, también en México. Esta persona no está metida con Photoshop, sino que esto es de verdad y nos permite ver cómo funciona el yeso como componente, ¿no? Funciona muy bien en cuanto a nivel estructural, porque son un montón de palitos súper enredados, entonces funciona de manera tridimensional, pero puede generarnos problemas, porque si se queda alguna parte sin hidratar durante la aplicación y posteriormente se hidrata, o tenemos yeso, que muchas veces aparece como un subproducto de la contaminación, y se hidrata, crece como está creciendo esto, y nos puede llegar a desprender trozos de pared, ¿no? Esas sales que muchas veces vemos tienen base de yeso y nos produce pues esas rupturas en las bases de los muros o en zonas de los edificios, ¿no? Esto finalmente sí que es yeso, precisamente visto a través del microscopio, y entendemos que efectivamente es como estamos poniendo en las imágenes, ¿no? O sea, el yeso es así, es un material acicular que a través de su encaje entre múltiples partículas pues forma una estructura que aguanta, ¿no? Esta es una cueva, una mina de yeso. En Aragón solían ser casi todas al aire abierto, pero en algunos municipios sí que se excavaba. Esta es una que está en Teruel, pero bueno, en Zaragoza y en Huesca también había varias. Mi tesis doctoral, que antes ha comentado Ignacio, precisamente va sobre el yeso. Estos son algunos de los edificios que pueden encontrar en todo Aragón. Bueno, los he encontrado desde Benasque, la zona alta del Pirineo, Gistaín, la iglesia de Gistaín está revestida exteriormente con yeso, la piedra cogida con yeso, hasta el último pueblo de Teruel, ¿no? Entonces, el tema de usar el yeso como un material estructural o de revestimiento exterior no es algo singular o excepcional de la Cartuja, sino que realmente se utiliza en todo Aragón, bueno, en Valencia, en Granada, bueno, en muchísimos lugares la utilización del yeso con funciones estructurales es evidente. Aquí hay otra serie de recopilaciones de imágenes que he podido ir documentando en otros municipios, ¿no? Luego veremos en el tema de la Cartuja. Veamos que el yeso como material de acabado exterior, tanto en la arquitectura tradicional como monumental, es algo muy recurrente
tanto para elementos decorativos, elementos estructurales, elementos funcionales, como vemos aquí, estanterías, sillas, chimeneas, y como bueno, esta casa es de 1920 y el suelo de toda la casa es de yeso, cocina, baños, todo es de yeso. Que también en la Cartuja los forjados que hay en el edificio de portería son de yeso. O sea que la técnica perduró. Aquí vemos la utilización de la piedra de yeso como tal, ¿no? El edificio de abajo precisamente es de Gistein, ¿veis? Un revestimiento de yeso en el Pirineo y luego, bueno, pues por las zonas de Teruel, incluso en la zona de Calatayud, en Moros, hay edificios de 7 plantas con estructura de yeso. O sea que la capacidad estructural del yeso está más que testada y asegurada, ¿no? Yo he hecho bastantes ensayos de este tema y tenemos resistencias que son muy parecidas a las del hormigón, para que os hagáis a una idea. Otro material muy abundante en la tapia es la cal. La cal tiene otra forma de trabajo. La cal es una piedra caliza que se cuece a 800 o 1200 grados, de tal forma que luego, aquí tenéis la piedra cocida ya, que coge este color tan blanco, que luego cuando se mezcla con agua hace una pasta que luego endurece. Pero el proceso de generar estructura no es como el del yeso, que es acicular, que se enreda, no, no, no. El de la cal, vemos aquí el ciclo de la cal, se llama como, o lo solemos llamar como una estructura laminar, ¿no? Como de una baraja de cartas, que tenemos las distintas cartas formando una piedra, que está aquí, que sería esa piedra blanca que habéis visto, y que cuando se mete en agua se lamina, ¿sí? En pequeñas porciones hexagonales. Yo creo que esto, ahora tengo la capacidad de que veáis mi ratón, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estáis viendo pues esta pieza que cuando la hidratamos, la metemos en agua, se separa como si la baraja de cartas se separa, ¿no? De tal forma que aquí veis esas partes ya que se hacen como hexágonos y luego eso tiene un componente químico que es súper adhesivo y que es como un pegamento. Entonces no es tanto como una estructura acicular, sino que es un montón de partículas súper adhesivas que rodean a los áridos, a la arena, a la tierra, a los limos y ¡pam! Hacen que se peguen, ¿no? Y luego tenemos la tierra, que puede ir acompañada de yeso, de cal o puede ir sola. La construcción con tierra, bueno, es algo que se ve a lo largo de todo el mundo. En España está súper desarrollada y en el caso concreto de Aragón podemos identificar como que hay distintos sistemas constructivos preferentes, ¿no? En la zona central de Aragón se suele construir con piezas, más bien el adobe. Sin embargo, en las zonas de norte y bueno, zonas más montañosas, donde hay menos arcillas, prevalece la construcción con tapia, ¿no? Entonces, el hecho de que la muralla perimetral se construyese con tapia responde a que no sería lo que habitualmente se identificaría en esta zona, corresponde a que la tierra que había en ese lugar tenía un contenido de arcillas pues, relativamente bajo. La tierra no tiene la resistencia, porque no tiene arcillas, no tiene tantas arcillas como en otras zonas hay, y por eso pues, se fueron a un sistema de construcción con tapia, en el que para haber menos arcillas hay menos contracción y retracción, y la tapia funciona bien, pero claro, como haces longitudes de muro de 4 metros, de 5 metros, de 8 metros, no puedes confiar en que no se vaya a producir una retracción, porque a poco que retraiga durante el secado por la presencia de arcillas, que sabéis que cambian mucho el volumen de la tierra, y que te retraiga pues, 1 milímetro por metro, pues claro, una tirada que haces de 4 metros, pues va a secarse a hacer medio centímetro más pequeño, ¿no? Entonces eso te haría grietas
que te rompería la tapia en el proceso de ejecución. Pero bueno, en este caso, bien utilizado. No sé si voy muy rápido, luego si eso me preguntáis, ¿vale? Que me estoy notando que por querer abarcar todo voy ligero. Bueno, pues eso, en este tipo de granulometrías, pues ya vemos que tenemos como los cantos rodados, ¿no? Las partes, las piedras que llamaríamos, las gravas, que son las piedras un poquito más pequeñas, las arenas, los limos, y lo más fino de todo son las arcillas, ¿no? Que es casi lo más carente en la tapia que nosotros tenemos. Entonces, claro, lo que nos hace un poco de chicle pega-pega, que son las arcillas de nuestra construcción con tapia, pues están escasas, ¿no? Cuando nosotros vamos a una cantera para pedir tierra, para poder hacer una rehabilitación, claro, hoy en día en las canteras ya no tienen tierras para hacer tapias ahí guardadas, ¿no? Tienen tierras muy buenas para hacer morteros de cemento, tierras muy buenas para hacer hormigón, tierras muy buenas para rellenar, pero cuando queremos realizar tapia, tenemos que buscarnos la vida y profundizar un poquito más en el material, ¿no? Entonces ya tenemos que pasar a una serie de ensayos organolépticos, de identificación de cómo es esa tierra. Muchos de ellos pues, son la decantación, ¿no? De mezclarlo en un bote, agitarlo, y las gravas, los materiales más pesados, son los primeros que caen, y la verdad es que cromáticamente se diferencia y puedes establecer qué cantidad tienes, ¿no? Una tierra equilibrada sería la tierra que vemos en este bote, en el centro, ¿no? En el que tenemos casi un 30% de árido grueso, un 30% de árido medio y un 30% de árido fino. En el caso de la cartuja, el árido fino, las arcillas no llegan ni al 5%. Entonces, es una tierra que tiene un difícil grado de cohesión, ¿no? Una tierra que hay que apretarla mucho para que quede fuerte. La tapia fue la cerca perimetral, en este caso de la cartuja, hemos visto que tiene una calidad constructiva media, baja, es decir, que la construyeron con la premisa de bajo coste económico, y sumando esto a que la tierra del lugar no tiene una capacidad resistente muy alta, pues sufre bastante los agentes atmosféricos de degradación, de lluvia. Entonces hay que cuidarlo para que se pueda mantener. Tenemos otra serie de formas de ver cuánto arcillas tiene la Tierra, es hacer temas como churro. Parece muy rudimentario, pero realmente funcionan súper bien estos ensayos, y enseguida nos permiten ver qué tierra tiene exceso de arcillas y va a fracturar, que es como la que estamos viendo aquí, y qué tierra está bien proporcionada y no fractura como la que vemos aquí, ¿no? La tierra al final funciona como un montón de granitos de árido. Aquí lo que está representado es como un bloque de tierra que lo partimos y lo miramos con el microscopio, ¿no? Entonces vemos esos granitos uno sobre otro, donde cada grano se sustenta sobre los dos granos que tiene de abajo, y a su vez ese sobre los que tiene abajo y sobre los que tiene abajo, y al final lo que tenemos es un arco de descarga que genera una secuencia de distintos arcos de descarga, que es el sistema constructivo que funciona con presión, que ha sido utilizado históricamente en sistemas constructivos pues, más longevos, ¿no? Entonces podemos decir que la Tierra funciona bien siempre y cuando queramos que solamente trabaje a compresión. Pero cuando queremos que también funcione a flexión, claro, la compresión es por granitos apoyándose uno sobre otro, el tema de la tapia está bien, pero claro, cada vez que viene el viento y sopla, cada vez que cambian las temperaturas, se producen dilataciones, una construcción tan larga aumenta su volumen, al aumentar su volumen cuando le pega el sol, quiere expandir, al querer expandir empiezan a formarse ahí tiranteces entre los distintos granos, los distintos componentes, y se generan efectos secundarios. Por lo tanto, es bueno añadir
granitos más finitos para rellenar esos huecos y meter materiales estabilizantes, como es el caso de la cal. Por eso la fusión entre tierra y cal funciona tan bien, ¿no? Porque la tierra tiene esa capacidad de funcionar a compresión y la cal mejora ese comportamiento a tracción, ¿no? A separarse. Esto es nuevamente visto con el microscopio, pues como veríamos distintos granos de árido seccionados y cortados, ¿no? Y esos granitos más finos de limos y arcillas y cal que están rodeando, ¿no? Haciendo de matriz, que yo lo llamo chicle pega-pega, porque es vulgar pero es muy gráfico, y que nos permiten que el conjunto funcione bien, ¿no? Y que se acolchen los granitos y con todas esas deformaciones puede aparecer alguna microfisura, pero el conjunto sea muy estable, ¿no? Lo malo es cuando tenemos arcillas expansivas, ¿no? que son estas que vemos aquí también, sacadas de fotografía de microscopio, que parecen como hojas, ¿no? Y que cuando se hidratan, cuando les llega agua, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y cuando luego se secan, se retraen, ¿no? Entonces esa expansión, compresión, pues va disgregando la tierra de tal forma que se nos vuelve un poquito más blanda. Nosotros afortunadamente no tenemos arcillas expansivas dentro de nuestra tapia, sin embargo la piedra arenisca que tenemos en la base de los zócalos sí que tienen un tipo de feldespato que con las acciones de algunas bacterias que pueden generar ácidos se transforman en arcillas expansivas. Y esa es la razón por la que tenemos algunas zonas de los zócalos con unas piedras que en principio cabría que pensar que son muy resistentes, sin embargo, al estar sometidas al agua, ¿no? A vez que llueve, por capilaridad esas piedras absorben agua y los feldespatos se van transformando durante el paso de tiempo en arcillas expansivas, pues se va laminando y va perdiendo un poquito de cohesión. No es alarmante, hay que tenerlo en cuenta, pero no estamos hablando de una erosión que pueda generar un colapso estructural, ¿no? Es un tema de degradación, pero no de fallo estructural. Esto mismo, saliéndonos ahora de la Cartuja, bueno, pues es la estatua de Hathor, ¿no? que fue encontrada en 1920, es la imagen de más a la izquierda, en Egipto, ¿no? 1920, y la encontraron así, seguramente sea del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando que ha aguantado 5.000 años y ya veis que la degradación que ha sufrido ha sido mínima, ¿no? Entonces, claro, cuando los británicos la encuentran, en esto tiene un gran valor, nos la vamos a llevar al British Museum y la vamos a conservar y cuidar. 40 años más tarde, ya veis que la escultura era prácticamente irreconocible, ¿no? Ya queriéndola cuidar, la habían machacado, ¿no? Y otros 40 años más tarde, en 1980, la escultura fue retirada de la exposición y guardada en el sótano, ¿no? Porque había sufrido tal deterioro en estos 60 años que la habían tenido en Londres, que ya no se podía exhibir, ¿no? Claro, imaginaos, 5.000 años en Egipto se había conservado súper bien, 60 años en Londres no. ¿Por qué? Pues bueno, hoy en día que ya tenemos el sistema como para poder ver qué pasó, ¿no? Con esos análisis que son los mismos que hemos utilizado en la Cartuja de Monegros, pues pudimos encontrar que hay arcillas expansivas, ¿no? De tal forma que, claro, que con el clima seco de Egipto no tenían efecto, pero con el clima de lluvia, de humedad y variante de Londres, empezaron a hincharse, a contraerse, y se arruinó la escultura. No sé, para que os hagáis una idea del efecto que puede generar las arcillas. En cuanto a los sistemas constructivos que podemos utilizar, o que podemos encontrar, yo doy un repaso rápido
por zonas de Aragón, cercanas a la Cartuja, donde podemos encontrar pues, el adobe, que es el que comentábamos, y los revestimientos exteriores de tierra, que no eran nada extraños encontrarlos. En algunos pueblos de Palencia, todavía hoy, se siguen utilizando sistemas de acabado exterior con tierra, que le ponen un montón de paja, de tal forma que aunque las arcillas se expandan y se contraigan porque les da la lluvia, la paja, como es hueca, actúa como un colchón volumétrico, de tal forma que no se rompe, no se agrieta. Entonces la paja puede ser un buen complemento para compensar esos cambios de volumen que tiene la tierra, ¿no? De hecho, esta trulla, que se llama este sistema constructivo, claro, aguanta la lluvia y se viene utilizando desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, que está muy testado. Los revocos de tierra se pueden utilizar en interior. Nosotros hoy en día todavía hacemos viviendas con revocos interiores de barro y en edificios con usos culturales también se pueden utilizar, ya que el barro tiene una capacidad higrométrica de absorber la humedad y regularla, de tal forma que nos mantiene una humedad constante en el interior y para la conservación de ciertos bienes es muy interesante. Bueno, pues algunos ejemplos. La tierra proyectada, que se intentó utilizar en la reparación de tapias en Alhambra y no funcionó. Esta foto no es de la Alhambra, pero bueno, no funcionó esto me llevaría una hora entera. Pero no funcionó porque cuando tú construyes con capas una encima de otra y cuando proyectas en este otro sentido, ¿no? Entonces generas ahí un pastiche de materiales trabajando en distintos sentidos que al medio plazo no funcionan. La pared francesa, ¿no? Que es una pared no estructural, pero que se reviste con tierra, que diréis, pues estas son fotos de Latinoamérica. Sí, lo son, pero en Aragón también tenemos esto, que se utilizaban los cañizos para hacer divisiones interiores y se forraban o con yeso o con barro. O sea que esto también lo tenemos. Estos sistemas de bareque, en el cual pues, se hacen unos entablillados y luego se rellena con un material ligero, que puede ser paja y barro, también los tenemos. Se suele utilizar mucho en la formalización de las bóvedas. Nosotros luego enseñaremos una casa que hicimos con una bóveda con este sistema de paja y barro, ¿no? La paja mezclada con el yeso también nos da un material bastante resistente y muy ligero, y sí que hay bóvedas encamonadas, sobre todo en conventos que hay en Latinoamérica, pero de órdenes españolas, que luego cuando volvieron otra vez lo volvieron a traer este sistema, ¿no? La de la Cartuja no está hecha con este sistema. Pero bueno, esta es la vivienda que os digo que hicimos con una bóveda, con paja y yeso, donde es un material estructural, ¿no? La paja mezclada con yeso. Ya veis que hay personas andando sobre esta paja con yeso y bueno, a los 5 minutos de colocarlo, como el yeso endurece tan rápido, ya puedes andar, ¿no? Y esta es la imagen interior de la bóveda. Casas que hemos hecho con adobes, donde hacemos nosotros los adobes en la obra, barro, yo formulo la tierra, casas hechas con COP, que es un sistema similar al de la tapia, pero que se hace sin encofrado. Entonces hay que estar atentos para poder diferenciar si se ve la huella del encofrado o si no se ve, porque esto es como la misma masa del adobe que se lanza sobre la pared y que con un cuchillo, con un regle o con palo que te sirve de nivel, pues vas sacando poco a poco el frente, ¿no? Para hacer la pared vertical. Este es un sistema constructivo más novedoso, es la tierra comprimida. Yo no lo recomiendo para rehabilitación, aunque sí que se está utilizando mucho. Y ya pues la tapia, ¿no? La tapia que la podemos encontrar de distintos tipos, donde la cal se echaba en masa, que es la que vemos más a la izquierda, entonces esto como un hormigón de tierra y cal. El de en medio, que se utiliza en zonas con una
menor disponibilidad económica, entonces la cal, que es lo caro, se restringe y haces una capa blanda con solo tierra, un poco dita con cal, una blanda, una dura, una blanda, una dura. Entonces eso va aguantando, ¿no? Y la tapia calicostrada, que es la que vemos a la derecha, que es la optimización del material donde la costra, la parte exterior, está hecha con cal para aguantar los agentes atmosféricos, la lluvia y todo esto, y la parte del núcleo de la tapia, que no tiene agresiones medioambientales, es solamente tierra. Entonces se optimiza la economía, ¿no? La tapia que tenemos nosotros en la Cartuja es tapia calicostrada, es esta que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Lo que pasa es que las tongadas, son las capas, en vez de ser de 10, 15 centímetros, que sería lo normal, en la Cartuja en muchas zonas lo ampliaron a 20, 25 y a zonas incluso 30 centímetros, ¿no? Y la compactación, que debería de ser muy insistente, en muchas zonas de la Cartuja se hizo, bueno, pues un poquito con idea de acabar rápido, ¿no? Esa cerca. No sé si porque había una necesidad de cerrar rápido o porque había una limitación económica que hacía que hubiese que acabar rápido. La tierra para hacer tapia se utiliza muy seca, este es el tipo de tierra que se utiliza para hacer tapia, y bueno, pues el sistema es un encofrado, se va vertiendo y se va compactando. Actualmente hay bastantes edificios de tapia construidos. Nosotros ahora estamos empezando uno en Zura. Y este, bueno, es un edificio nuevo para el Ayuntamiento de Zura. Estamos haciendo unos baños y tal en un parque. Y bueno, pues este es otro sistema de construcción con tierra que no tiene nada que ver con la rehabilitación, pero que utiliza la misma mezcla de la tapia metido en unos sacos que nos hacen de encofrado para poder hacer formas que se escapan a lo que entendemos como tapia, ¿no? Entonces podemos hacer formas de todo tipo. Proyectos de ejemplo. Bueno, nosotros tuvimos que rehabilitar una balsa en Villanueva de Gállego y una balsa romana del siglo III que estaba documentada, tal. Y claro, el ayuntamiento lo que primero quería era poner todo de hormigón para impermeabilizar. Luego querían hacerlo, bueno, no llegaba el dinero, porque es muy caro, además no tenía sentido. Luego unos plásticos, pero los plásticos se degradan. Pues bueno, las arcillas son el mejor sistema para impermeabilizar una balsa, ¿no? Y las arcillas no hay que ir a buscarlas a ningún sitio porque aparecen por la escorrentía, ¿no? O sea, las arcillas hemos dicho, claro, más fino de la tierra, lo que más se arrastra. Entonces, si cogemos una escorrentía por donde esté el agua yendo, por ahí va a haber arcillas, porque se las va a llevar de los otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues vale con ir cogiéndolas, ir compactándolas. En este caso hicimos un estudio y con unas plantas que ayudan a la fijación de las arcillas, bueno, pues fuimos haciendo esta impermeabilización que al final pues funcionó y la balsa, que es enorme, que se llena solamente con el agua de lluvia, ¿no? Hay mucho más tema de poner piedras en un lado, una zona muy profunda, una zona poco profunda, para que haya una zona de agua fría en la que no llega el sol y otra agua que se calienta por el sol, eso empieza a moverse por las convecciones propias. Cuando se mueven, chocan con las piedras que están puestas en una zona concreta para que ese choque genere un micro oleaje y el agua se vaya reoxigenando y remineralizando. Luego, sobre todo, por el tema de las balsas monegrinas, porque es muy probable que en la Cartuja haya una, aunque, bueno, y que tiene principios similares, ¿no? La tierra puede utilizarse también como un elemento para hacer una cubierta, una balsa que acabamos de ver, o, bueno, en otros países, ¿no? Aquí vemos los mismos sistemas constructivos que hemos encontrado en España, los podemos encontrar en Kenia, aquí lo encontramos en Kenia, y allí, pues bueno, pues construimos un orfanato con adobe, porque en aquel lugar pues era el sistema constructivo que vimos, ¿no?
bueno, la tierra puede utilizarse como revestimiento exterior, en este caso en la zona del Pirineo hemos revestido una casa, hemos hecho los muros interiores con adobe, y casas que se pueden hacer con sistemas constructivos reinterpretados, ¿no? Esta casa con adobes, que ahora salen algunas fotos de la vivienda terminada para que veáis que se puede realmente dignificar este material, ¿no? Que esa idea de que construir con tierra o rehabilitar con tierra es algo que está en desuso, que hay otros materiales mejores, que es de pobres, que no es así, no es así. Estos suelos son de yeso, o sea, lo que hemos hecho ha sido utilizar en esta casa los materiales que normalmente se encuentras o que usas para rehabilitar, ¿no? Estos son todos los muros de adobe, los suelos son de yeso, las paredes son de cal y de barro y bueno, pues es una casa que funciona súper bien. Bueno, suelos de barro también se hacían y hemos hecho y funcionan bien. Es como hacer tapia y bueno, realmente que funcionan muy bien, ¿no? Entonces no me quiero enrollar mucho en esto. Cocimos hornos tradicionales de yeso, recuperamos la técnica, la documentamos para que no se pierda, porque no se cocía igual el yeso en el pasado que lo que se cuece hoy en día, y pudimos construir unas muestras de tapia de yeso, tal y como se construye en la mayoría de zonas de Aragón, ¿no? Aquí hicimos también una rehabilitación, esta barra de un local la hicimos con yeso porque todo el edificio, que es de 1800, está construido con ladrillo artesanal, obviamente, y la junta, el mortero es solamente yeso, que es lo mismo que pasa en la Cartuja, ¿no? Entonces, claro, pues intentamos mantener el suelo del sótano, es todo yeso, lo hicimos con yeso. Y aquí ya llegamos por fin a la Cartuja, ¿no? Que me quedan, nada, 10 minutillos. Bueno, entonces, claro, nos encontramos estos muros de tapia, que ya os he contado antes del tema del zócalo, de la piedra. La piedra es caliza, en concreto es la que os he dicho antes que sufre más deterioro, es la exterior. Vemos con el ratón, bueno, pues, la costra de cal, que se ve, yo creo que se ve mi ratón, creo que se ve. Se ve ahí la costra, ¿no? Os he dicho antes de la tierra cal y costra. Esta zona lleva cal y esta zona no lleva cal. Sin embargo, claro, esta tapia en concreto no es de la cerca perimetral y está hecha con mejor calidad que la que tenemos en la muralla o cerca perimetral. Claro, cuando nosotros decidimos mantener este material, hasta hace muy poco y todavía en muchos lugares se está prescribiendo la utilización de materiales químicos para consolidar hidrofugar. La hidrofugación, gracias a Dios, ya se ha visto que es un error en la mayoría de los casos, porque evidentemente no te deja que entre el agua exterior, bien, pero tampoco te deja que salga el agua que hay interior, ¿no? Entonces el agua que se absorbe por capilaridad se queda almacenada ahí, intenta salir y al final te hace más destrozo, ¿no? Entonces ya, bueno, pues la hidrofugación se está evitando y se está dejando solamente para lugares muy concretos y estudiados. En cuanto a la estabilización, la consolidación, que es aplicar un consolidante, que realmente es como un pegamento, ¿no? Que se aplica superficialmente, que puede penetrar un poquito dentro de la tapia y que te hace que la costra sea un poco más dura, ¿no? Pues ya os tengo que decir que exclusiva de la Alhambra que ya está prohibida. En la Alhambra ya no se puede utilizar ni silicatos de tilo ni consolidantes químicos porque ya se está viendo que generan claro, ya empezaron a utilizarlos hace 30 años como un sistema pionero y ya han visto que tras repetir, se generan unos problemas de escamación que son peores que dejarlo, ¿no? Entonces, al final, pues como consejo, vamos a evitar el silicato, vamos a evitar los consolidantes químicos. Aquí tenéis una fotografía hecha con SEM, que es como un microscopio electrónico de barrido de alta precisión, que nos muestra los granitos de una tapia
que estarían a la intemperie, ¿no? Esto es como se ve una tapia, lo de la izquierda, con esos granitos a punto de caerse, ¿no? Cuando llegamos con el silicato de etilo, cuando llegamos con estos consolidantes y los aplicamos, aplicamos esto que se ve aquí como una sábana, ¿no? Pero a los pocos años esa sábana empieza a cuartearse, como estáis viendo en la fotografía, y se empieza a escamar, tal y como pasa con la pintura plástica cuando se aplica sobre un material que necesita transpirar, ¿no? Entonces, cuando vas a reaplicar otra vez otro consolidante, no lo estás aplicando sobre la capa primigenia, la de la izquierda que tenemos, sino que ahora estás aplicando sobre una que está desprendiéndose. Y cuando aplicas la tercera, la cuarta, la quinta, pues ya pasados los años empiezas a ver ese proceso de escamación, ¿no? Entonces, como la Alhambra bueno, el servicio de conservación, no me sale el nombre, del conjunto arquitectónico de la Alhambra y el Generalife nos encargó hacer un estudio para ver qué consolidante se podía utilizar y que tuviera más longevidad. Al final estuvimos analizando varios, vimos que todos generaban un efecto similar. Había unos que funcionaban mejor con los áridos calcáreos, otros con los silíceos, pero al final, primos hermanos todos, problemas a largo plazo. E iniciamos un estudio de ver cómo funcionan los aditivos naturales, ¿no? Hicimos una selección de los aditivos naturales más usados a lo largo de la historia, quitamos unos cuantos que hoy en día por tema de salubridad en centros de trabajo no se pueden utilizar. No podemos tener 10.000 litros de sangre en una obra para mezclarlos con la tapia, no podemos tener 10.000 huevos chafados para mezclarlos. Entonces, bueno, pues seleccionando los que hoy todavía serían válidos, la paja fermentada, que se utilizaba mucho en España, el estiércol, que también, aditivos como el aloe vera o la chumbera, que se utiliza mucho en Latinoamérica, el aceite de linaza en Japón, las cenizas en la zona de Europa Central. Hicimos una serie de probetas con distintas tierras, unas de la Alhambra y otras de Zaragoza, para ver cómo funcionaban los aditivos con distintos compuestos, ¿no? Después de ensayar todo esto, ensayar pues, resistencia a cambio de color, aguante el agua por rociación, por inmersión, por capilaridad, bueno, todo, ¿no? Resistencias mecánicas, pues lo que vimos realmente es que aun a pesar de que en la bibliografía se encontraba de que sí, de que daba muy buenos resultados, tal cual, nosotros en laboratorio no llegamos a detectar numéricamente una gran mejoría por la aplicación de estos aditivos. Entonces nos quedamos utilizando, bueno, el aceite de linaza sí, pero el aceite de linaza tiene un problema y es que como repele el agua, si luego tú tienes que hacer, si le echas aceite de linaza a la masa y luego tienes que hacer una reparación a futuro, no va a agarrar bien, porque el aceite de linaza que hay en lo que hiciste antes no te deja que se agarre lo que vas a colocar después, ¿no? Entonces, lo único que vimos que mejoraba, pues va y tenía un problema ante futuras reparaciones. Entonces, nos quedamos con utilizar una buena tierra, bien analizada, bien formulada, con un poquito de cal en caso de que lo necesite, y vamos a la técnica, que es lo importante. ¿Cómo se coloca? Lo importante es colocar muchas llaves de conexión entre el muro que estás rehabilitando y el nuevo componente que tú adosas, ¿no? Esos materiales no pueden ser ni metales, ni siquiera los metales inoxidables, porque al final pues todos oxidan. Hay muchos casos, lo hemos documentado, de que han utilizado fibras o metal inoxidable y ha oxidado, o sea que no es un elemento. Sin embargo, hay madera de haya que se vende para carpintería que viene muy seca y está muy bien. Y también hemos encontrado pues, varillas de fibra de vidrio, de carbono, que nos sirven para ir clavándolas, como está haciendo este señor, entre la tapia que se ha erosionado y el nuevo material que estamos añadiendo. En este caso, como es una reparación muy pequeña, están reparándolo con ladrillo macizo, que es un sistema constructivo de reparación que se está utilizando en Marruecos. No es que se esté utilizando ahora, es que es lo que, como en Marruecos han seguido construyendo con tapia, lo que siguen haciendo para reparar, ¿no? Cuando es una superficie pequeña.
porque volvemos al tema de las tracciones y compresiones de los materiales. Cuando metes una gran superficie de un material distinto y le da el sol, le da la lluvia, empiezan ya a llevarse mal y aumentan la posibilidad de desprenderse, ¿no? Aquí tenemos un muro en el que han colocado pues, una serie de tiras de esparto con yeso para mejorar la fijación entre la capa de tapia que tenemos y la nueva que se va a colocar. Esto de aquí, veis, es el ladrillo que se ha introducido para una superficie muy pequeña y que ahora todo esto se va a revestir con la técnica de la pellada. Ahora os voy a contar este tema, aprovechando una rehabilitación que hicimos en los baños árabes del Bañuelo de Granada. Bueno, pues primero, claro, la lectura paramental, tal, bueno, y ya tenemos aquí el muro que hay que intervenir, ¿vale? Entonces vemos que hay 3 casos distintos. Tenemos aquí, en la parte central, si estáis viendo mi ratón, una zona que está erosionada superficialmente, aquí otra que está erosionada superficialmente, y aquí una zona que ya han parcheado con ladrillo, tal y cual, y que decidimos quitar para volver a hacer, ¿no? Porque claro, volvemos a lo mismo. Aquí sí que había una longitud larga, la zona alta, distintos comportamientos, se estaba cayendo. Entonces, aquí pues lo que decimos, reintegración en volumen con la técnica de la tapia y reintegración superficial con técnica de rellenos, ¿vale? Son 2 técnicas distintas las que vamos a utilizar. Lo primero de todo, formular qué material vamos a utilizar, hacer una pequeña muestra, ver que cromáticamente esto va a encajar en el sitio, ¿no? que se va a aparecer a lo que hay. Desmontamos lo que estaba erosionado, montamos un encofrado a una cara y empezamos a rellenar, ¿sí? Compactando desde lo alto. En este caso es sencillo y lo podemos hacer pues porque la técnica nos lo permite. Donde se puede rellenar, como en este caso, con un pisón manual, y veis aquí esta estaquilla de madera, aquí otra, ¿sí? Aquí otra. Esto se hace para que se genere una unión entre los 2 volúmenes. Pues vamos rellenando. Aquí volvemos a compactar tanto con el pisón normal y con el pisón manual. Y en las zonas donde hay que hacer una reintegración volumétrica, o sea, recuperar la planeidad, lo que hacemos es, pues con la misma masa, con un poquito más de agua, vamos compactando con pelladas, ¿sí? ¿Vale? Aquí lo veis. ¿Qué pasaría con esto si lo dejamos terminar? Pues que se nos va a quedar una tapia antigua, muy erosionada, y una tapia nueva, demasiado lisa, que al ojo va a chocar demasiado, ¿no? Entonces, una vez que ya la hemos terminado y tenemos todo esto y la tierra todavía está un poquito blanda, vamos con un cepillo de púas y hacemos un ligero rascado de la superficie para entonar y quitar un poquito la perfección, ¿no? De tal forma que aquí tenéis el estado previo y aquí tenéis el estado rehabilitado, ¿no? De tal forma que se mantiene, bueno, recuperamos con una albardilla de terminación, ¿lo veis? Y recuperamos con la técnica de la tapia, con la misma tierra, para que cromáticamente se mantenga la integración y para que mecánicamente no genere diferencias de comportamiento. Aquí tenéis otras imágenes vistas de la intervención. Bueno, esperemos que dentro de poco podamos enseñaros unas de la intervención en la cartuja. Simplemente añadir al final del todo, rápidamente, que creo que no me queda un minuto, Sí. que como sistemas de consolidación ya se está introduciendo la bioconsolidación, que tenemos una serie de bacterias que cuando fallecen se transforman en carbonato cálcico, en cal. Aquí tenemos el caso de los moluscos, los mejillones, que forman cal. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es rociar la tapia con una solución de agua y unos azúcares que les gustan mucho a estas bacterias, que cuando mueren se convierten en cal, ¿no? De tal forma que vamos rociando y ya estamos documentando, como veis en esta fotografía, que esos caparazones acumulados generan
un aumento de la resistencia superficial y ya se está utilizando en distintos edificios. Hemos visto que sí que está funcionando muy bien. Perdón. Y esto apunta como una alternativa, se llama la bioconsolidación, que también se utiliza en pinturas y que tiene muy buena pinta como un sistema alternativo a la consolidación química que ya se está erratizando. Bueno, muchas gracias por vuestra información y casi no he agradecido a nadie, pero bueno, gracias a Ignacio, desde luego por el trabajo, a José Miguel, bueno, a todos por el trabajo, porque yo estoy encantado de ver las presentaciones que están haciendo. Y bueno, espero poder contestar las dudas que se puedan formular. Sí, muchas gracias, Pedro. Y